Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Qué bonito poder estar nuevamente con ustedes. Otro miércoles más recuperando la doctrina de los días miércoles. Que espero de que el Señor sea bendiciéndole y que estos programas de doctrina sean bendiciendo su vida grandemente, sean fortaleciendo su vida. Y que usted y yo podamos ir aprendiendo de las maravillas del Señor. Amén. Y hemos estado viendo este tema, las edades bíblicas. Y vimos al principio, hablamos de la inocencia. De la inocencia nos fuimos a la conciencia. De la conciencia nos fuimos al gobierno humano. ¿Se acuerda ahí con Nimrod? Este bisnieto de Noé, que se fue en contra de las cosas del Señor y donde en esa torre de Babel abrió portales, hermanos, que del infierno realmente, con espíritus inmundos, y donde se creó el primer gobierno contrario a lo que es Dios y la primera religión mundial también. Y donde la confusión de sus idiomas, estos se lo llevaron a todas partes del mundo. Después uno ve que la religión es muy parecida el uno al otro porque se llevaron esto a diferentes partes y a pesar de que tenían diferentes nombres, tenían el mismo tipo de figura. Así que, hermano, vamos a ir avanzando y la última vez, ya que estuvimos el miércoles pasado, estuvimos hablando de la promesa del Señor. Y hasta ahí más o menos nos quedamos, más o menos casi por llegar al final, pero no lo alcanzamos todo, o sí lo alcanzamos, pero lo alcanzamos muy rápido. Y entonces quiero ir avanzando en estas edades bíblicas, amén. Y a ver si encuentro por aquí, hermano. Ahí está, lo puedo tomar de aquí. Y estuvimos hablando, hermano, sobre las dos simientes, hermano. Acuérdese que el Señor le dijo y le reveló a Abraham y le prometió a Abraham de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando dice todas las naciones, es todas las naciones. ¿Por qué? Porque el evangelio se iba a propagar por todo el mundo, hermano. Entonces, en Oseas capítulo 1, versículo 10, dice así: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que no se pueden medir ni contar. Entonces vemos aquí que cuando se refiere a la arena de la mar, está hablando del pueblo de Israel. Pero Dios también dio otra promesa, que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos. Y cuando se refiere a la simiente de las estrellas, entonces se está refiriendo al pueblo gentil, a nosotros, hermano, aleluya. Y es por eso que en el Nuevo Testamento hay que decir que en él iban a ser todas las naciones benditas. En él, me parece que lo tengo por aquí también. Claro, en Romanos capítulo 9, versículos 6 y 8, solamente haciéndole un recordatorio de lo que vimos un poquito la vez pasada, para que tome el hilo. Amén. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no es los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Entonces dio una promesa. Entonces, no todo aquel que dice Señor, Señor será salvo. ¿Se acuerda de lo que está diciendo? Es aproximadamente lo mismo. Son los hijos de la promesa. Entonces, no cualquier israelita que dice, yo soy israelita y soy hijo de Dios. No cualquiera podía decir eso. Tiene que ser hijo de la promesa. Gente que ha cumplido con las cosas del Señor. Eso sí, son los hijos del Señor. Dice, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. La promesa. Son contados como descendientes. Imagínese, hermano, si tú eres cristiano, si has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, imagínate, tú eres descendiente. Descendiente, aleluya. Tú estás dentro de la promesa del Señor. Si vemos un poquito más ahí en Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9, dice así: sabed, por tanto,
que los que son de fe, usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal por fe, amén. Dice, estos son entonces hijos de Abraham. Y ahí está. Entonces usted cae dentro de las promesas. El versículo anterior, no todos los que son hijos de carne son hijos, sino los hijos de la promesa. Entonces, si usted es hijo de fe, si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal por fe, entonces tú eres hijo de Abraham, por lo cual también eres hijo de la descendencia. Amén. Eres hijos de la promesa. Amén. Aleluya. Qué linda la palabra, ¿no? Y dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mire qué linda. Increíble, hermano, de que el Señor tenía todo listo. Que cuando el Señor habló con Abraham, dijo, tu descendencia será como la arena, tu descendencia será como las estrellas. Va a tener descendencia directamente de un pueblo elegido y van a tener descendencia de un pueblo gentil, que en los últimos tiempos me va a aceptar como su Dios. Y ellos van a saber, van a ser parte de la familia del Señor. Qué linda es la palabra del Señor. Entonces, dijimos, para ir terminando hoy esa parte, que hubo una prueba, por supuesto, que era creer en una promesa divina. Pero muchos de ellos, en la elección, tenía que haber un pueblo donde tenía que salir la promesa. Por eso es que era necesario el pueblo de Israel. Por ahí tenía que salir la promesa que de Jesús, por supuesto, ¿no? Abraham y su descendencia. El fallo, que se olvidaron de servir. Mira, hermano, ellos se olvidaron tanto que ¿a dónde llegaron después? Perdón, hermano, que aquí hace un poquito calor. Se olvidaron de servir. ¿Y dónde llegaron? ¿Se acuerda? Desde Abraham. ¿Dónde después el pueblo se mete? Se mete a Egipto. Son esclavizados ahí en Egipto. Amén. Entonces, se creó una pobreza y llegaron a Egipto. ¿Y el juicio cuál fue? La esclavitud egipcia. Ese fue el juicio que ellos tuvieron. ¿Y por qué? Porque no reconocieron quién les llamó. Era un pueblo rebelde. ¿Se acuerdan lo primero que el Señor dijo sobre el pueblo cuando salió incluso de Egipto? Cuando el Señor los rescató de Egipto, le dijo a Moisés, Moisés, apresúrate y baja, porque este pueblo es duro de servicio, o sea, es de poco entendimiento. O sea, no entienden las cosas del Señor. Y es tan importante entenderlas, querido hermano. Entonces, hasta ahí llegamos la vez pasada. Y hoy día ya comenzaríamos con una nueva dispensación, con una nueva edad, que es la edad o la dispensación de la ley. Acuérdese de que el Señor ya saca de la esclavitud al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y quién fue el elegido? ¿Cómo se llamaba? Moisés. A Moisés fue aquel hombre donde trajo todos los mandamientos, donde se desarrolló una cantidad enorme de preceptos o de reglas, ¿no? Que vamos a estar comunicando eso. Pero esta edad es muy larga, hermano. Es muy larga, porque mire, ¿dónde empieza? Primeramente, que llama a su pueblo de Israel. Amén. Por Moisés implanta la ley de Dios, lo saca de la esclavitud, los lleva al desierto, implanta la ley. Acuérdense que Moisés dice que en el cielo él vio cómo tenía que ser la parte religiosa. Entonces él dividió las cosas entre el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cada una de estas tres cosas eran importantísimas. En el atrio se lavan, en otras palabras, los pecados, ¿no? A través del sacrificio de los animales. En el lugar santo solamente podían llegar los sacerdotes y en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Amén. Para perdón de pecados del pueblo. Entonces, cuando Moisés, el Señor le reveló cómo existían estas cosas en el cielo, de esa misma forma, Él lo hizo aquí en la tierra. Y hermano, fue una
algo increíble. Imagínense de que ellos tenían que acampar y después tenían que deshacer todo para seguir. Y todo tenía su religiosidad. O sea, nada podía fallar en ese tipo de cosas. Es importante, si usted tiene un tiempito, vaya estudiando cómo se realizaron todo este tipo de cosas. Y usted va a ver lo importante de que cada detalle hablaba de Jesús. Aleluya, hablaba de Jesús. Y mire, después esto llega hasta el tiempo del Éxodo, ¿ok? O sea, empieza de Éxodo y termina en Malaquías. O sea, es una cantidad enorme de años, ¿no? Enorme de años. Imagínense que la Biblia empieza en Génesis. Después está Éxodo y de ahí ya empieza la historia de Moisés y termina con el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Amén. Entonces usted tiene que entender que este fue un tiempo enorme de años. Amén. Mire, aquí se los pongo. Aquí está implicado Moisés. Después, acuérdese de que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Quién se le dio el momento? Ay, me traen agüita. Muchas gracias. Mira, los hermanos son buenos. Tienen misericordia. Aleluya. Gracias, hermano. Gracias. Es que me ven que estoy transpirando mucho. Y como hablo mucho, se me empieza a secar la lengua, hermano. Aleluya. Pero decíamos que él llama al pueblo de Israel. Moisés implanta la ley de Dios, que este es un periodo largo de Éxodo a Malaquías. O sea, abarca casi todo el Antiguo Testamento. Entonces, aquí está Moisés, ¿no? Después, acuérdense que Moisés muere y le pasa la batuta a Josué. Josué es el que lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida. Al final los deja entrar a la tierra prometida. Josué, acuérdese que, si usted se acuerda de la historia de las murallas de Jericó, bueno, ahí estaba Josué. Amén. Ahí, dando la batalla. Después de eso, sigue un momento de los jueces. Los jueces eran aquellos que decían y implantaban la ley. Esto sí, esto no, esto se va a hacer, esto sí, esto no. Y así estaban los jueces, ¿no? Dentro de los jueces incluso estaba Sansón. ¿Se acuerda de Sansón, no? Bueno, Sansón era un juez. Después se crearon los reyes y en eso estaba Saúl, el rey David, el rey Salomón. Hubieron 3 reyes principales. No, hubieron muchos reyes, pero estos se puede decir que eran los principales, ¿no? Porque hubieron después reyes, después de Salomón estaba su hijo, Roboam, ¿no? Pero después hizo otro rey, Jeroboam, ¿no? Que empezaron a luchar entre ellos. Bueno, eso lo vamos a estar explicando un poquito en el día de hoy también. Amén. Y después estaba la división. ¿No? Hubo una división en Israel. 10 tribus del norte se hicieron como una nación y ellos se llamaron Israel. Y 2 tribus que quedaron, acuérdense que eran 12 tribus en total, las 2 tribus que quedaron del sur, entre ellas estaba Judá, se creó el reino del sur. Entonces está el reino del norte y el reino del sur. Israel y Judá. Se dividió Israel. Pero vamos a ver por qué se dividió, hermano. Porque no creas que se dividió por dividirse. No, porque hubo un juicio de Dios sobre ellos también, hermano. Terrible. Pero después de la división de Israel, cuando ya se dividieron entre Israel y Judá, tanto el uno como el otro llegaron también al cautiverio. Me parece que en la parte del norte de Israel la gran mayoría fueron cautivados por Asiria, y la parte del sur, que era Judá, que se le llama, fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Amén. Entonces, imagínense, todo esto, lo que le estoy mostrando aquí, es lo que habla entre Éxodo y casi todo el Antiguo Testamento. Claro que aquí hay una cantidad enorme de detalles, hermano, que si usted lo leyera podría ser muy rico, hermano, no solamente en conocimiento, sino en entendimiento de cómo Dios obra. Pero vamos a sacar algunas cositas en blanco en el día de hoy. Amén. Entonces, se lo dejo ahí, miren,
Importante que trate de sacarle una fotito o algo, pero se lo leo nuevamente. Aquí entonces está el pueblo de Israel en esclavitud en Egipto, ahí quedamos. Llega Moisés, después de Moisés llega Josué, que los entra a la tierra prometida. Después de ahí se dirigen por algo que se llama los jueces, entre ellos está Sansón, y después se dirigen por los reyes, está Saúl, el rey David, su hijo, el rey Salomón, y después otros reyes más. Estos eran los tres principales, se puede decir. Después hubo una división de todo este pueblo de Israel en dos partes. La parte del norte, la parte del sur. La parte del norte se llamó Israel. La parte del sur se llamó Judá. Amén. Y después muchas partes de Judá y partes incluso del norte también llegaron en cautiverio a Babilonia. Amén. Ya teniendo esto claro, hermano, yo quiero que usted se ubique cronológicamente en las cosas que pasaron, porque usted de repente se empieza a preguntar, perdón, ¿qué fue primero, qué fue después? Mire por dónde ya hemos ido. Adán y Eva, el principio, ¿no? Adán y Eva, ¿no? Después vimos la parte de la conciencia. Ahí está de que ellos se fueron en mal y peor y el Señor llama ¿a quién? A Noé. ¿Amén? Después de Noé hubo un gobierno humano, ¿no? El Señor dijo que se esparcieron, no, pero ellos se quisieron agrupar. Ahí estaba Nimrod, un disputador, alguien que se fue en contra del Señor. Amén. Y después el Señor le hace una promesa a Abraham, donde serán benditas todos los pueblos de la tierra en él. Amén. Estaba Abraham y se forma un pueblo, el pueblo de Israel, que se olvidaron de la promesa y llegaron a Egipto y fueron esclavizados ahí. Después llega Moisés, aleluya, los sacó ahí de la esclavitud de Egipto, ¿no? Los pasas por el desierto, tenían que durar 4 días, pero duraron 40 años porque eran muy porfiados, porque salieron de Egipto, pero Egipto seguía en los corazones de ellos. Y después de que muere Moisés, sigue Josué, que pelea en lucha y los lleva ahí a la tierra prometida. Después de ahí están los jueces, entre ellos estaba Sansón. Después siguen los reyes, entre ellos está Saúl, David y Salomón. Después se divide este pueblo de Israel en dos, la parte del norte, la parte del sur, y después llegan a cautiverio a Babilonia. Santo Dios. Imagínense. Entonces, si usted tiene esto claro, usted ya tiene algo bien cronológico. Esto primero, esto después, esto tercero, esto cuarto, esto quinto. Y usted se va a saber ubicar tanto en los tiempos como en la historia y también en la parte cronológica de que las cosas sucedieron. Amén. Seguimos. Voy muy rápido. Lo entendió todo. Pero si le saco una foto, entonces usted después lo estudia. Amén. Pero tengo que seguir, hermano. Entonces, vamos a leer entonces un poquito de Biblia. ¿Ok? En Éxodo capítulo 19, en el versículo 5 al 7, dice así: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Ok, paremos. Mire, se trata de lo siguiente. Aquí está, acuérdense cómo empieza esto en Éxodo, ¿no? Moisés. Cuando usted oiga Éxodo, piense siempre en Moisés, ¿ok? Moisés aquí ya había sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto, pero Dios habla con Moisés y le dijo, mire, ahora, si dieres oído mi voz, si realmente pones atención y guardas mi pacto, mire algo interesante, porque se supone que todavía en este tiempo todavía no existía tanto las leyes y cosas así, recién estaban empezando, pero el pacto ya estaba. El pacto con el Señor ya estaba. Guardaréis mi pacto. Entonces vosotros, dice, todo este pueblo, seréis mi tesoro, serás mi pueblo.
porque mía es toda la tierra. Yo la doy a quien quiero, en otras palabras, ¿no? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esa era, ¿cómo se le puede decir? Eso era lo principal que el Señor quería hacer de este pueblo, que ellos fueran un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor Jesucristo? De que dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, y Él nos trata a nosotros como santos. O sea, el pacto, hermano, es exactamente el mismo. En el sentido, en la profundidad del pacto. Por supuesto que son dos pactos diferentes en el sentido de que hay un pacto antiguo y un pacto nuevo, que en Cristo se puede decir, en Cristo. Porque lo que hacían antes era solamente una sombra del pacto verdadero, que es en Cristo Jesús. Amén. Porque todo hablaba de Cristo. Cuando el Señor le decía a Moisés que le dijera al pueblo que ellos iban a ser un reino de sacerdotes y de gente santa, y cuando vemos en el Nuevo Testamento lo que Cristo quiere hacer con nosotros, vemos de que ese pacto se cumplió en Cristo y ahora nosotros en Cristo lo podemos cumplir. Mira, hermano, eso es importantísimo, ¿no? Y me acuerdo que el domingo estuvimos hablando de un texto que dice de que Él nos predestinó, Él dice que nos conoció antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Mire, eso es lo que el Señor, o sea, dice que el Señor nos conoció antes de la fundación del mundo, a ti y a mí, pero por algo, para que seamos santos y sin mancha. Y aquí el pueblo le decía lo mismo, yo quiero que sean un reino de sacerdotes y de gente santa. Y dice así, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, el Señor conversó con Moisés y Moisés tenía que transmitir todas estas palabras al pueblo de Israel. Amén. Seguimos entonces adelante. Entonces, de ahí se empieza, por supuesto, los 10 mandamientos, ¿no? Y los 10 mandamientos, hermano, es algo muy, muy lindo, porque incluso hasta se puede dividir en dos partes, porque los 4 primeros mandamientos se trata de lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Primeramente, amarás a Dios, amarás a Dios incluso todo tiene que ver con el amar, con el agradar a Dios. Y los otros mandamientos se trata incluso de amar al prójimo. y cuando Cristo dijo de que todos los mandamientos se juntaban en dos, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, de los 10 mandamientos al final realmente eran 2, ¿no? Amarás a Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso era toda en sí la ley. Y en eso se tenía que basar todo, hermano. Todo se tenía que basar en eso. Entonces, cuando Moisés bajó con las tablas de la ley, ellos tenían una ordenanza. El mandamiento es como un juicio, es una regla, hermano. Es una regla que tú la tienes que cumplir. Amén. Entonces, para el pueblo de Israel era importantísimo el cumplir con esta regla. Así de que los 4 primeros se trata de amar a Dios y los siguientes se trata de amar al prójimo. Entonces, y era lo mismo que Jesús hizo y le dijo a sus apóstoles. Amén. Entonces se puede decir de que todos estos mandamientos en Cristo fueron cumplidos. Y es por eso, hermano, de que yo les puedo decir lo siguiente. Porque en esta edad no habían solamente mandamientos, hermano, sino también habían preceptos. Preceptos. ¿Y qué es lo que son preceptos, hermano? Preceptos se puede decir que son un tipo de mandamientos, son reglas, hermano, porque los mandamientos eran la base. Pero sobre eso se empezaban a escribir diferentes tipos de preceptos dependiendo de a dónde vivían, qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que tenían que hacer cuando se juntaban con otros pueblos, qué es lo que sí podían hacer y lo que no podían hacer. Amén. Entonces ahí ya llegaron los preceptos, porque todo se estaba basado. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Uno de los preceptos decía de que ellos no se tenían que mezclar con otros pueblos. ¿Por qué?
porque los otros pueblos tenían dioses paganos. Y se supone que el primer mandamiento es: amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo lo que tienes. Amén. Entonces, si uno se junta o ellos se juntaban con otras personas de otras religiones paganas, entonces ya no iban a amar a Dios, iban a estar fallando en el primer mandamiento. Y por eso era tan importante los preceptos donde todos eran escritos basados ya en los mandamientos. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 8, dice así: ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos. Y aquí yo le puse entre paréntesis cuántos preceptos ellos tenían. Eran 613 preceptos. 613 preceptos, aparte de los mandamientos. O sea, tenían mandamientos y tenían reglas, los preceptos. Amén. Inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Mire la promesa. Mire, él le dijo, mire, toda la congregación de Jehová, oíd todos, guardad e inquirid todos los preceptos. O sea, ellos tienen que guardar todos los mandamientos, todos los preceptos. ¿Para qué? Para que esa tierra donde ellos habitaban iba a quedar como herencia perpetua para los hijos. ¿Fue así? Al final no, hermano. Porque ellos, como fallaron a los preceptos, como fallaron a las leyes del Señor, entonces Dios no pudo cumplir, porque esto es siempre y cuando ellos guardaban los preceptos y los mandamientos. Amén. Pero eran 613 preceptos, para que usted lo tenga presente. Sigamos adelante. Entonces, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, en la versión Ausejo, dice así: estos son los mandamientos, preceptos y normas. ¿Ok? Entonces están los mandamientos y aquí lo traduce preceptos y normas. O sea, los preceptos son normas, son reglas. ¿Amén? Que Jehová vuestro Dios me mandó enseñaros, para que los pongáis por obra en el país en cuya posesión vais a entrar. Entonces, mire, es lo que le decía al delante. Ellos tenían un precepto, ellos tenían reglas, ellos tenían norma cuando ellos entraban a una nación para poseerla. Entonces, uno de los preceptos que no se podían mezclar, no podían tener los dioses paganos de ellos, tenían que sacar todo paganismo, tenían que, incluso cuando estaba en el tiempo de los reyes, ¿usted se acuerda de Saúl? Que le dijo al Señor de que vaya y destruya todo, que no tenía que dejar nada vivo, pero él dejó algunas cosas vivas y el profeta después se enojó con él. ¿Sabe por qué? Porque habían cosas, hermano, de que Dios sabía que había iniquidad en el corazón, que había una maldad, que había algo malo genéticamente en ellos. Entonces, hermano, era necesario. Y los preceptos que eran normas, ellos tenían que cumplirlo cabal, hermano, cabal. No podía mezclarse, ¿no? Y todo esto estaba para que ellos, cuando ellos entraban a un país y ellos querían poseer, tenían que poseer esa tierra que el Señor le estaba dando. Entonces los preceptos, hermano, son estatutos, son decretos, incluso son juicios. En otras versiones los traducen como estatutos, otros los traducen como decretos, otros los traducen como preceptos y otros los traducen como juicios. Si uno va al original, dice que preceptos son como mandamientos, son reglas, hermano. Reglas que se tenían que cumplir, porque si no se cumplían venía un juicio. Por ejemplo, un precepto de que ellos tenían, ¿se acuerda de la mujer adúltera? De que se las trajeron a Jesús porque la pillaron en fornicación. Y según las reglas, según el juicio, según los preceptos, según los estatutos, era que lo que Moisés había dicho de que tal persona tenía que ser apedreada hasta la muerte por haber estado en adulterio. ¿Y qué dijo el Señor? El que esté libre de pecado, entonces,
que tire la primera piedra. ¿Sabe que el Señor no le dijo? No, ¿cómo lo vamos a hacer? No, porque el Señor mismo dio la ley y el Señor mismo, Él que hizo las cosas. Pero Él agregó algo. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿La tiraron? Nadie la tiró, porque nadie de nosotros está libre de pecado. Porque a pesar de que el pueblo de Israel tenía que cumplir con los mandamientos y con los preceptos, nadie pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplir los preceptos. Nadie la podía cumplir. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque nosotros somos gente pecadora. Hermano, ay no, yo soy santito, no lo siento, yo le hago bien a todos, lo siento, usted es un pecador y yo también. Nosotros necesitamos siempre la ayuda de Dios, siempre necesitamos el perdón de Dios, siempre necesitamos estar con Él, porque sin Él nuestros pecados nos hunden. Amén. Entonces, muy importante. Entonces, estos eran los preceptos. No eran solamente mandamientos, sino tenían 613 preceptos. Amén. Seguimos adelante, hermano. En Levítico capítulo 19, versículo 28, vamos a leer. Y dice así. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Por ejemplo, lo que dice aquí en Levítico 19, 28, este era un precepto. Y uno de los preceptos es de que no tenéis que hacerse rasguños en vuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque había naciones de que se hacían cosas, se hacían marcas en el cuerpo, ¿no? Se hacían rasguños con cuchillos, cosas así, y las marcas a ellos lo identificaban. Si uno lee este versículo en una versión más moderna, dice que nos haréis tatuajes, porque también es un tipo de marca. Amén. Entonces, por supuesto de que si usted ya lo ha hecho en su vida loca o en su desliz o en su vida antigua, bueno, no se le puede hacer mucho. Pero si usted está en las cosas del Señor y usted me está preguntando, ¿me puedo hacer un tatuaje? Entonces lea esto. Nos haréis rasguños, nos haréis tatuajes en vuestro cuerpo, porque esas cosas los hace el mundo, pero tú no eres de este mundo, tú eres de lo celestial, tú eres del reino de los cielos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si tú eres uno de esos, entonces sabrás bien lo que hacer y lo que no hacer. Amén. Entonces, esto que leímos era un precepto. Amén. Y mire lo que dice en Salmos capítulo 19 y en el versículo 8, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mire, hermano. Santo Dios. Ay, ay, ay. Aquí si empezamos a desglosar este versículo, hermano, es precioso, porque dice que los mandamientos de Jehová son rectos, y como son rectos, van a alegrar siempre el corazón. O sea, cuando el Señor te dice algo, siempre va a ser lo correcto. No creas que cuando el Señor te dice algo es incorrecto. No, siempre va a ser correcto. Y eso alegra el corazón, porque siempre vamos a estar en lo correcto cuando el Señor nos dice algo en la palabra del Señor. Y el precepto de Jehová es puro. Es una regla linda, una regla pura y que alumbra los ojos. ¿Por qué? Para que nuestros ojos no pequen, para que nuestra mirada no peque, para que tengamos visión, para que caminemos bien, para que tengamos luz, para que podamos saber qué es lo que dice la palabra, porque todo entra por los ojos, hermano. Y dice que la palabra del Señor, de que la palabra en sí es nuestra lámpara, hermano, que nos alumbra el camino. Amén. Entonces, hermano, todo esto es tan importante entenderlo, que los mandamientos fueron hechos pensando en lo que Jesús iba a hacer. Y los preceptos también fueron escritos pensando también en lo que Cristo iba a hacer. Es por eso que Cristo dijo, el que esté libre de pecado,
tire la primera piedra. Él jamás dijo, no, eso lo dijo Moisés, pero ustedes lo malinterpretaron. No, él no dijo eso. Él dijo, sí, es verdad, ok, eso es lo que dice, pero ahora el que esté libre de pecado, entonces tira la primera piedra. O sea, ustedes las van a apedrear porque adulteró y ustedes tienen otros pecados que no está el precepto para apedrearlos. Entonces, hermano, el Señor, incluso, y yo pienso, hermano, de que la edad de la gracia llega a ser más fuerte que la edad de la ley. Porque mire, le quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, el Señor en el Antiguo Testamento decía, como llevaron la mujer adúltera, que cuando uno pillaba a una mujer o un hombre también en adulterio, lo llevaban ante los sacerdotes y si habían testigos, lo tenían que apedrear. Esa era la ley, porque adulteró. Pero ¿qué dice la gracia? Dice, si tú miras a una mujer una doble intención, entonces ya adulteraste en tu corazón. O sea, el adulterio llegó antes a tu vida. Entonces la gracia llega a ser más fuerte que incluso la misma ley. Porque la ley apiedra en el hecho, pero la gracia te pone el dedo antes de hacer nada. Ya con la mirada, ya adulteraste. ¿Se da cuenta que es más fuerte? Entonces yo me voy a decir, entonces, ¿quién de nosotros está salvo de pecar? Nadie, hermano. Nadie. Todos somos pecadores, como le decía. Y es por eso que todos necesitamos salvación en Cristo Jesús. Amén. Seguimos, hermano. Entonces, ahora la ley dice, es buena y agradable y perfecta, ¿no? Si se usa, por supuesto, legítimamente. La ley siempre va a ser agradable. Hermano, dice la palabra del Señor que Jesús no vino a sacar la ley, sino Él vino a cumplirla. Él cumplió con toda la ley, hermano. Él cumplió con todos los preceptos. Él lo cumplió y no lo cumplió como Dios, lo cumplió como ser humano, porque dice la palabra en Efesios de que Él no se aferró a ser igual a Dios. Como cosa, dice que no sacó poder como cosa así, como para aferrarse, no, Él lo cumplió, es por eso que Él se le llama el varón perfecto, y eso es lo que nosotros nos dice también en Efesios, que tenemos que llegar al varón perfecto, pero ahora, no solo porque somos pecadores, sino en Cristo, amén, aleluya. Ahora, si alguien en el tiempo de la ley no cumplía un mandamiento, o un precepto, era como que no hubiera cumplido absolutamente nada. Mire, así de fuerte era. Por ejemplo, si un israelita no cumplía un mandamiento o fallaba en un precepto de los 613 preceptos, era culpable de toda la ley. O sea, no le sirvió cumplir los 612. Si falló en uno, era culpable de los 613. Santo Dios, fuertísimo, hermano. Entonces la pregunta, ¿quién podía cumplir la ley entonces? ¿Quién? Nadie, pues, hermano. Nadie. Ningún ser humano podía cumplir la ley, porque la ley era santa y perfecta. Y como somos seres imperfectos, entonces nadie de nosotros pudo cumplir la ley. Por eso tuvo que venir Cristo. Por eso Él tuvo que morir, por eso Él tuvo que bajar a los infiernos, por eso Él tuvo que sacar la muerte de nosotros, aleluya, para que ahora en Él fuéramos perfeccionados, hermano. Es muy importante, hermano, de que usted siempre vaya evolucionando en la perfección espiritual. No le estoy diciendo evolucionando, no tiene nada que ver con la teoría de agua, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que usted tiene que ser perfecto y tiene que ir evolucionando. Dice, incluso Jesús llegó a decir, sed perfecto como mi Padre es perfecto. Pablo llegó a decir de que vamos camino para ser el varón perfecto, para poder llegar al varón perfecto. Entonces, hermano, no crea que todo el tiempo usted no nos podemos tampoco decir, ay, no importa, es que yo peco y como soy imperfecto, no importa. Como soy imperfecto, no importa. El Señor sabe que soy imperfecto y que soy imperfecto. Pero el Señor no nos dijo eso.
El Señor nos dijo, sí, eres imperfecto, pero en Cristo sí podemos ser perfectos. O sea, todo lo que nosotros no podemos hacer, sí lo podemos hacer en Cristo. Si no lo hacemos en Cristo, es que no hemos tenido el entendimiento o la capacidad de entender de que en Cristo hay poder suficiente para ser más que un vencedor e ir camino a la perfección. Amén. No me mire así. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Pero aquí, en el Antiguo Testamento, nadie podía cumplir la ley. Por supuesto que no. Entonces, si vamos a Romanos capítulo 8, del versículo 2 al 4, en estos 20 minutos ya que me quedan, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecados, y a causa del pecado, condenó, mire lo que hizo Cristo, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces la ley de Dios se puede cumplir en ti bajo la justicia de Cristo. Qué lindo, hermano. Qué precioso. Dice, se cumpliese en nosotros que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí hay una advertencia. ¿Cuándo se cumple la justicia de Dios? ¿Cuándo se cumple la ley de Dios en nosotros? Cuando nosotros andamos ¿en qué? Conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces aquí está la verdadera pelea, la verdadera lucha, hermano, del alma, que le gusta siempre hacer su propia voluntad. En el alma, hermano, están tus pensamientos, está tu mente, está tu voluntad, están tus emociones, que esta alma siempre quiere hacer lo suyo, siempre quiere ir lo que siempre le gusta, hermano. Quiere ir camino a lo que le gusta y no a lo que a Dios le gusta. Entonces, hermano, aquí nosotros tenemos una pelea que luchar. Es por eso que Pablo dice de que nosotros tenemos que correr la buena carrera, esa carrera de la fe, hermano. Nosotros tenemos que pelear, nosotros tenemos que luchar, nosotros tenemos que correr, hermano. Pero lo tenemos que hacer. O sea, nadie va a ganar solamente observando. Tú tienes que jugar. Usted que le gusta tanto el fútbol, lo está viendo, Copa América y aquí Copa Europa. ¿Quiénes son los que ganan? Usted dice, ganamos. Usted no ganó, si que el que ganó fue el equipo. Yo no lo vi ahí con la copa. Entonces, nosotros los cristianos ganamos. ¿Dónde? Cuando jugamos en la cancha. Y no solamente estamos en el partido observando. Amén. Nosotros tenemos que ser partícipes, hermanos, para poder ganar. Tenemos que caminar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, como dice acá. Amén. Así que Él nos ha librado de la ley del pecado. ¿Por qué? Por la muerte en el Señor. Entonces, les doy un secreto. ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres que la ley de Dios se cumpla en ti? Entre más tengas del Señor, más se cumplirá en ti. Más se cumplirá en ti. Pero tienes que anhelarlo. Tienes que quererlo. Tienes que estar todos tus sentidos puestos en lo que el Señor quiere de tu vida. Amén. Seguimos adelante. Santo Dios, no sé si voy a alcanzar. Deuteronomio capítulo 17, versículos 16 al 17. Dice así, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ok, esto fue uno de los preceptos también para los reyes, hermano. Cuando hablamos aquí en Deuteronomio, ya hemos salido de Moisés, ya el pueblo está en la tierra prometida, ya hubo jueces y llegamos al tiempo de los reyes, ¿ok? Y en el tiempo de los reyes, hermano, usted sabe de que
el Señor le había dicho algo muy importante, y entre ellos, una de las cosas más importantes era que no tomará para sí muchas mujeres. ¿Por qué? Para que su corazón no se desvía. Y este precepto o este mandamiento era tanto para Saúl como para David, o también para Salomón, que era el hijo de David. Eran los tres reyes principales. Amén. Entonces, cuando se dividió el pueblo de Israel, fue después de Salomón, por algo que dejó Salomón, porque Salomón, por tomar tantas mujeres, si ves, fíjese que entre mujeres y concubinas, Salomón tenía 1000 mujeres. Tenía más mujeres que día en el año. Imagínense. Entonces aquí la palabra, él empezó a desobedecer directamente un precepto. Dice, y el precepto de que no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Y el problema de Salomón, hermano, ya estaban los reyes, Saúl, después tuvo David y después tuvo Salomón. El problema de Salomón, que construyó unos templos hermosos donde la Shequina, la gloria de Jehová, bajó ahí, pero dice que en los tiempos de su vejez, Salomón se empezó a apartar. Se empezó a apartar de los caminos del Señor. Y cuando él se empieza a apartar de eso, hermano, por tener tanta mujer, porque las mujeres que tenía eran de otros pueblos. Entonces la mujer siempre le pedía a Salomón, por favor, háceme una estatua a mi Dios que me quiero adorar. Entonces él en su vejez empezó a ponerse blando. Y dice, ya, bueno, hágale la estatua. Y después la otra hizo, no, yo también la quiero. Y empezaron diferentes tipos de mujeres y llevaron al pueblo a la adoración de no solamente de un Dios, sino de muchos dioses paganos. Muchos dioses paganos. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Si vemos en 2 de Crónica, capítulo 7, versículos 17 y 20, dice así. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, mire, eso se lo dijo a Salomón, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, mandamientos y decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas, y aquí está la advertencia, mas, si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, que hizo Salomón, empezó a servir los dioses de sus mujeres, y los adoraréis, yo os arrancaré de mi tierra. Miren la advertencia, dice, yo, Dios, voy a arrancarlos de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Santo Dios, hermano. Mire, entonces le decía dos cosas. Si usted anda en su camino, mira, nunca te faltará varón para que gobierne al pueblo de Israel. Pero si tú te descuidas, si tú empiezas a adorar a otros dioses, si tú te desvías del camino, si tú cometes estos errores, si tú te vas por tus mujeres, ¿no?, que incluso eran de diferentes nacionalidades y cada uno tenía su propio Dios, y él mismo, dice la Biblia, que él mismo empezó a adorar esos dioses, entonces, ¿qué es lo que iba a hacer Dios? Iba a arrancar la tierra de ellos que Dios le había dado, y que le iba a poner por burla y escarnio de todos los pueblos. Dicho y hecho. Dicho y hecho, hermano. Entonces, Salomón se apartó del Señor. Eso provocó que Dios enviara al profeta Ahías para que profetizara a un guerrero llamado Jeroboam, que él iba a reinar sobre 10 tribus de Israel, mientras que el hijo de Salomón, que se llamaba Roboam, iba a reinar sobre las otras 2 tribus en la parte sur. Cuando Salomón se enteró de esto, envió a matar a Jeroboam, pero Jeroboam se escapó y se fue a Egipto, hasta que murió Salomón y después regresó, ¿no? Entonces,
Ahí le pongo Primera de Reyes 12. Usted puede leer todo el capítulo 12 si quiere. Y Primera de Reyes capítulo 11. Lea todo el capítulo 11 porque ahí está toda esta historia que le estoy contando y resumiendo. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que después de la muerte de Salomón, Roboam, que era su hijo, fue a Siquem para tomar posesión como rey de Israel. El pueblo pidió a Roboam que bajase los altos impuestos que Salomón le había puesto al pueblo. Sin embargo, Roboam, en vez de escuchar los consejos de los ancianos que aconsejaban a Salomón, empezó a escuchar los consejos de los jóvenes que no tenían nada que ver y que no sabían cómo gobernar. Entonces desafió a la nación. Esto provocó, hermano, que las 10 tribus del norte llamaron a Jeroboam para que él los reinara. Y abandonaron a Roboam al sur, ¿no? Con 2 tribus. Y en ese momento es cuando se dividió el pueblo de Israel en la parte norte y en la parte sur. En la parte norte estaba reinando Jeroboam y en la parte sur estaba reinando Roboam, que era hijo de Salomón. ¿Por qué? Porque sencillamente porque Salomón se fue en contra de Dios y fue a adorar a otros dioses. Y Dios prometió, yo mismo te voy a sacar de la tierra y voy a sacarlos de esta tierra. Y el Señor lo hizo. Primeramente dividió, se llegó a dividir ellos en 2. Y mire, y la cosa quedó así. Quedó un reino del norte que se llamó Israel y un reino del sur que se llamó Judá. Amén. Entonces esto es muy importante. Ahora, dice que la división del reino de Israel del norte, entonces quedó con el nombre Israel. La capital, ¿no?, que tenían era Samaria. Y parte del norte fue conquistado más tarde por el rey de Asiria. ¿Sabe por qué? Porque Jeroboam, como Jerusalén quedaba en el sur y no quería que la gente bajara al reino del sur, ¿no? Porque dijo, mira, si bajan al reino del sur, capaz que se queden allá y a mí me dejen solo. Entonces él empezó a poner diferentes tipos de dioses, diferentes tipos de adoraciones a dioses ajenos, hermano. Entonces empezó a traer diferentes tipos de otras naciones y se mezclaron con otras naciones y empezaron a adorar a dioses paganos en la parte del norte. Y entonces el norte fue la primera parte de Israel donde fue conquistado por el rey Asiria. Esto usted lo puede leer en Segunda de Reyes capítulo 17 del 5 al 23. ¿Ok? Si quiere le tomo una foto. Segunda de Reyes capítulo 17 del 5 al 23. Y las 10 tribus, entonces se las llevaron porque fueron conquistados por el rey de Asiria, hermano. Y a esto se le llama incluso hasta el día de hoy las 10 tribus perdidas. Porque hasta el día de hoy no se sabe mucho lo que pasó con estas tribus. Increíble, hermano. Increíble que lo que Dios dijo, lo cumplió. Y eso que entre lo que Dios dijo y cuando se cumple esto, pasaron muchos años. Pero todo se cumple en el Señor igual. En la parte sur se llamó Judá. Su capital era Jerusalén. Fueron llevados cautivos después por Babilonia porque también se empezaron a mezclar, también empezaron a adorar a otros dioses y también Babilonia los conquistó y se llevó incluso lo mejor de Judá al reino de Babilonia y dejó Babilonia, era más inteligente, ellos no esclavizaban, sino ellos llevaban cautivos. Entonces los que no les servían los dejaban ahí en Judá solamente, que eran los ancianos, no las viudas y lo que al reino, según ellos, no les servía, entonces todo el resto los jóvenes se los llevaron. Y de esa manera el pueblo de Israel fue disperso por muchas partes de la tierra. Dios lo dijo y Dios lo cumplió. Amén. Aquí falta una parte, hermano, que lo vamos a ver la próxima vez, que es cuando Daniel
ve todo lo que es la profecía que el Señor le había dado, porque él estaba muy preocupado qué iba a hacer del pueblo de Israel. Pero eso lo vamos a ver la próxima vez. Ahora, solamente quiero alcanzarle aquí. ¿Se acuerda de que había siempre una rivalidad cuando Jesús vino entre un judío y un samaritano? Bueno, la rivalidad viene de esto, porque el judío decía el samaritano, aunque quiera ser israelita, no lo es porque es una mezcla. ¿Por qué? Porque ellos pertenecían al reinado del norte y ellos se mezclaron con otros tipos de naciones. Entonces el samaritano era una mezcla con varias naciones, pero en Judá ellos trataron siempre de mantenerse ellos o bajo el precepto de Dios. Según ellos, amén. Entonces había siempre esa rivalidad entre judíos y samaritanos, y viene justamente de esto, de esta división, ¿no? No se podían ver. Dice que había incluso una ciudad samaritana que Cristo tenía que pasar por ahí, y como él era judío, entonces ellos no lo dejaron pasar. Imagínense, entonces se tuvo que dar como una vuelta para poder seguir su camino. Entonces, aquí vemos de que esta rivalidad siempre existió, hermano. Y vemos cómo el Señor lo que dijo, lo cumplió cabal. Se los quiero poner nuevamente lo que el Señor dijo. Entonces, ahora para que lo comprenda, dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, le decía a Salomón, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardar mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Más, aquí viene la advertencia, más, si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos, mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, como lo hizo Salomón en su vejez, y adoraréis, yo os arrancaré de mi tierra. ¿Qué es lo que hizo? Justamente, se llevaron cautivo tanto el reino del norte como el reino del sur. Los arrancó de la tierra, ¿no? Que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y eso se cumplió. Y después se cumplió otra profecía hasta 1948, cuando Israel volvió nuevamente a ser una nación. Pero de esto lo vamos a ver más la próxima vez, hermano, y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de que el Señor bendiga la palabra de Dios, y que espero de que hoy día haya podido comprender un poquito más, porque no hemos saltado muchas partes, pero comprender un poquito más cómo las cosas pasaron y por qué el reino se dividió y por qué Dios cumplió esa promesa, porque ellos no guardaron ni los mandamientos ni los preceptos que el Señor había instituido para ser una nación santa y de sacerdotes. Tú eres rey y sacerdote. Tal como el pueblo de Israel, nosotros tenemos que tener cuidado a quién realmente y cómo, a quién realmente cumplimos y a quién nosotros, cómo cada uno de nosotros está caminando. Nosotros tenemos que ver nuestras vidas, hermanos, realmente cumplir, ponernos la mano al corazón, y si no estamos cumpliendo, decirle, Señor, perdónanos, porque yo hoy día realmente quiero cumplirte. Yo sé de que soy ser humano, no lo puedo cumplir, acabar toda la ley, porque nadie la pudo cumplir, pero en ti sí la podemos hacer. Señor, yo te doy gracias y te pido en el nombre de Cristo Jesús de que tú nos des las fuerzas, las gracias, Señor mío, de poder saber, Señor, de que tú eres un Dios veraz, que lo que dices lo harás. Si tú has dicho, Señor, que vienes pronto por un pueblo preparado, es que así también será, Señor mío. Es por eso que hoy día nos estamos preparando para tu venida, Señor, sacando, Señor, toda amargura, sacando todo pecado, Señor, limpiando nuestros pecados
en alguien que solamente se puede limpiar, que es en Cristo Jesús. Si tienes a Cristo, entonces tu vida se mantendrá limpia, tu vida se mantendrá sin mancha y estaremos sacando todo lo que estorba nuestra vida. Señor, yo te doy gracias por tu palabra y bendícenos, Señor Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, queridos hermanos, y nos estamos viendo el próximo miércoles siguiendo este interesante tema de las edades bíblicas. Nos vemos, que el Señor te bendiga.